en una tradición, en algo muy pesado para el pueblo, y se convierte en una obligación. Entonces, los sacerdotes obligaban a la gente a orar. No era porque a la gente le nacía tener una comunicación con Dios, sino porque era parte de la vida religiosa. Si lo vemos en nuestros tiempos, era exactamente lo mismo, o fue exactamente lo mismo, ¿no? Y llámale religión evangélica, llámale protestante, llámale religión católica, como sea, la oración a veces se imponía como castigo, ¿verdad? Era una manda, era algo que se tenía que hacer. ¿Y a dónde va? Pues es que tengo que ir a rezar. ¿Y por qué vas a rezar? Pues porque es que todo el mundo va a ir a rezar y tenemos que ir. Y a veces lo que tú menos querías era ir a rezar, pero pues había que ir a rezar, ¿verdad? Los cultos de oración, las veladas de oración que se hacían. Yo de chiquito me acuerdo que fui a muchísimas veladas de oración. No fui, más bien, me llevaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese entonces a lo mejor no era algo que nacía en mí, pero pues es como una velada de oración. Y los jóvenes del velado de oración. Y la verdad era que pues ni lo disfrutaba uno, porque estábamos allá a fuerza. Porque era una obligación, era una imposición. Entonces la oración se empieza a convertir en muchas de las vidas cristianas en una carga. Es sinónimo de una penitencia, es sinónimo de algo pesado. A veces la gente dice, vamos a orar. Los cultos de oración es lo más impopular que hay en las iglesias. Si anuncias un culto de alabanza, de acá, que va a haber gritos, se te llena. Anuncia una velada de oración. Llegan 4 o 5. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a agarrarle el gustito a ese hermoso forma de comunicarnos con Dios. La oración, dice ahí, debe provocar en nosotros como cristianos gozo, expectación, paz, fe, y asimismo debe de recuperar el lugar dentro de la vida cristiana como fue en inicios de la iglesia. La iglesia del primer siglo no se movía, no hacía otra cosa, no desarrollaba, si no era primeramente a base de oración. La oración es entonces, dice el último párrafo, página 17, el medio de comunicación del cristiano con Dios, a través del cual podemos expresarle nuestros sentimientos, confesar nuestros pecados, desahogar nuestras tristezas, darle nuestra alabanza, descargar nuestra ansiedad en Él, reconocer su gran amor, su poder. Al orar con Dios no debemos usar palabras ni lenguajes especiales. No sé si les ha tocado, pero hay hermanos que oran así muy grueso, ¿no? Omnisciente, Padre de todas las luces, admirable, venimos contritos, reconociendo la grandeza de tus... O sea, a veces, híjole, unas oraciones bien locas, ¿no? Y muchas veces, sobre todo la gente no dice, ¿cuándo voy a orar yo así, no? Dicen, oye, ¿por qué no haces una oración? No, hombre, pues al ver cómo oran acá, pues ¿cuándo yo me voy a aprender todo ese rollo, no? Y a veces se usa palabras muy difíciles para la gente, ¿no? La oración tiene que ser expresión, es lenguaje, nada más. ¿Qué hemos de orar como conviene? Dice la Biblia. No lo sabemos, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos va enderezando. O sea, tú empieza a orar. ¿Qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo agarra tu oración y la acomoda, ¿verdad? Y se la presenta al Señor, acá está la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pobre no sabe ni lo que está diciendo, pero acá el Espíritu Santo le da una manita, un make-up a nuestra oración y la presenta delante del Padre. Esa es la función, parte de las funciones del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a desarrollar este medio de comunicación con Dios. La oración no es un castigo, es un privilegio. Los que tienen hijos, no vayan a cometer el error de castigar a sus hijos con la oración. Ahora, para que se te quite, te metes 1 hora a orar a tu cuarto, porque entonces el niño crece traumado. Lo hay, lo hay. Yo lo viví. A veces la oración era, ¿no? Las abuelas cristianas, métete al cuarto a orar media hora. Como castigo. ¿Para qué? Para que aprendas a no ser rebelde. Pues es que si soy rebelde es que tengo maestros, ¿no? Que me están enseñando a ser rebelde. No es asunto de oración, pero a mí me tocó. Entonces, no usen la oración como un castigo. La oración tiene que volver a tomar
ese lugar dentro de la iglesia, ese lugar de privilegio en el que el Señor se mueve en medio de nosotros, cuando el Señor está obrando en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, y nosotros podemos empezar a expresar todo lo que vamos sintiendo. Punto número 2, ¿cómo podemos orar a solas nosotros con Dios? Esto es muy importante. Dice Mateo 6:6, dentro del Sermón del Monte: mas tú cuando ores, léanlo conmigo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Marcos 1:35 habla acerca de que para el Señor era una de las prácticas más comunes, ¿verdad? El poder orar a solas, en una comunión muy personal con el Padre. Jesús oraba por las necesidades de la gente, atendía a las multitudes, enseñaba a los discípulos, trabajaba intensamente en el reino de Dios, pero después de que hacía todo eso, y esto es algo bien importante, porque a veces, inclusive los que estamos en la obra, no, es que ya oré con tantos hermanos el día de hoy, y ya ministré a tanta gente, y ya oré por lo que vamos a hacer, y ya oré ya, se acabó el asunto. Y a veces descuidamos nuestra oración personal. Jesús aquí nos habla de que todo el tiempo, cuando Él, después de atender a la gente, las necesidades de la gente, Él se apartaba a solas. Él se iba solito y se ponía a orar, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Quién estaba con Él? Nadie. ¿Quién se enteraba de todo el tiempo que pasaba Él en oración ahí? Los discípulos todavía estaban en el último sueñito de la madrugada, ¿verdad? Yo soy malo para pararme de mañana. Malo con ganas. Pero las veces que me ha tocado desvelarme o que me ha tocado esperar a que salga el sol, qué hermoso momento para orar. Cuando apenas está empezando a aclarar el día. Híjoles, por eso este versículo me llama mucho la atención, porque esa era la hora de Jesús. Cuando empezaba apenas a amanecer, que empezaba a aclarar el día, era cuando Jesús se salía a orar, y Él empezaba. Es un momento bien especial, cuando la noche se va abriendo, y va entrando apenas los primeros rayos del sol. Híjole, como que se hace un momento muy especial del día cuando empieza a amanecer así. Ahorita pues, está muy frío, ¿no? Pero en tiempo de verano, por ejemplo, qué rico, ¿no? Que está amaneciendo y puedes estar allá afuera en el jardincito ahí orando. Es una experiencia muy bonita. Entonces, Jesús trabajaba en la obra, Jesús oraba por la gente, Jesús ministraba a la gente, Jesús enseñaba a la gente, pero después de todo lo que hacía por la gente, Él se apartaba. O sea, el tiempo personal de Jesús en oración era totalmente aparte. Era totalmente aparte. Él no decía, bueno, yo ya trabajé todo el día con la gente, ya oré con todos, ya cumplí. Para Jesús era su deleite poder orar directamente con el Señor. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Ahora, hablamos de 12 hombres, los discípulos de Jesús, que eran judíos. Ellos eran judíos y se supone que ellos sabían orar. Todos los judíos sabían orar, sabían toda la ley, sabían todos los rituales, sabían todo lo que tenían que hacer. Ellos sabían cómo orar. Pero aún así los judíos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen eso a Jesús? Se supone que ellos ya sabían. Pero la forma como ellos veían que Jesús oraba, les llamaba la atención, porque decían los judíos, yo creo los apóstoles, el maestro no ora como nos enseñaron a nosotros. Jesús no está orando como los fariseos o como los escribas, como los sacerdotes del templo. Él no está orando de esa manera. Él, como que hay algo diferente en su oración. Y cuando ellos veían cómo Jesús también disfrutaba de ese tiempo de oración, se les antojó a los discípulos. Y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que esto, muchachos, es de lo más importante que tiene que pasar en nuestras vidas. La forma como nosotros oramos, todos, se le tiene que antojar a la gente. Si la forma como oramos nosotros está cansando a la gente y le está fastidiando nada más, algo está mal. La forma en cómo oramos nosotros se tiene que
contagiar, lo tenemos que pasárselo a la gente. Por eso ellos sintieron esa necesidad de sentirse enseñados. ¿Cómo podemos orar a solas? En primer lugar, debemos buscar un lugar específico. Esto es muy importante. Es una recomendación. No es bíblico, no es algo que tiene que ser así, no es un dogma, pero es una recomendación muy práctica. Búsquense un lugarcito de oración en su casa. Búsquense un lugar donde saben que pueden estar a solas, donde se pueden encerrar, donde van a poder tener ahí sus aventuras de oración. Ahí yo pongo un ejemplo de una hermana, una viejita, ya una hermana adulta, que ella platicaba mucho acerca de su closet de oración, un closet de la casa. Ella lo limpió, lo quitó, le puso luz y todo, y ella en ese closet se encerraba, lo dedicó como un lugar de oración en su casa, y ella se encerraba en ese closet de oración, y dice que ella ahí pasaba horas enteras en la presencia de Dios. Era una mujer que predicaba, ya tenía 80 y tantos años y predicaba con un poder tremendo. La conocimos allá en la iglesia en Puebla. Y ella recomendaba esto, ¿no? Y yo lo empecé a hacer en donde hemos vivido. Siempre me busco un lugarcito donde digo, este va a ser mi lugarcito de oración. Los que conocen la casa, afuera de la saben que tengo un porchecito ahí, que estaba todo abandonado cuando cuando llegué a esa casa. Lo limpiamos, lo quitamos, le pusimos piso, ¿verdad, Uciel? Lo pintamos, y Uciel apenas me ayudó a poner los screens allá afuera, sus silloncitos. ¡Qué rico se ora en ese lugar! Ahorita no se puede porque hace frío, pero cuando es tiempo de calorcito, híjole, es rico salirse ahí y quedarse ahí un buen rato en oración. Búsquense un lugar en la casa, no sé, donde sea, pero busquen un lugar donde saben que van a poder estar a solas un ratito, van a poder pasar un tiempo a solas con Dios. Jesús siempre tenía un lugar específico para poder orar. Otra cosa, la oración no es un monólogo. Muchas veces entramos en una carrera contra nuestra propia lengua, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, porque sí, Señor, porque tú sabes, Señor, que tú y yo, Señor, aquí nos vamos a comer el mundo entero, Señor, pero necesito que tú me des de tu gracia y de tu fuerza, Padre, porque yo sé que sin ti yo no puedo hacer nada, Señor, porque tu palabra dice y establece que separados de ti nada podemos hacer, porque así como el pámpano está pegado a la vid, Señor, la vid está pegada y yo estoy pegado a ti, Señor, porque calma. No podemos entrar en una carrera loca con nuestra lengua, porque sentimos que si dejamos un huequito en blanco, el Señor se nos va a distraer y se nos va. Y a veces entramos se han dado cuenta, empezamos a orar y no paras. Y Señor, y te pido, y dame, y bendíceme, Señor. Y después, y todas las emociones cruzan y van y vienen, ¿verdad? Y no nos callamos tantito. Y muchas veces el Señor está como que, espérame, te voy a contestar eso, espérate, aguanta. Pero nosotros estamos ya encarrerados, ¿verdad? Y encarrerado el ratón y quien lo alcance, ¿no? No es un monólogo. Cuando hay una comunicación, cuando estamos platicando con alguien, estamos hablando y esperamos una respuesta. Pregunto o comento y espero una respuesta. En la oración a solas estoy hablando, cuando estoy a solas con Dios, practiquen esto. Oren. Empiecen a alabar al Señor y quédense callados un ratito, no digan nada. La mente se les va a ir por todos lados, se les vienen las tortillas, se les vienen los frijoles, no le cambié el aceite al carro, no. Y de pronto, se supone que estoy orando, Señor. Pero esto es cuestión de práctica. Empiezan a practicar así la oración. Cuando estás orando y te estás concentrando en Dios, cuando haces silencios, en medio de toda esa maraña de pensamientos y de ideas que están en tu mente y dando vueltas, de pronto por ahí vas a ver que llega un versículo bíblico a tu mente, llega una palabra de parte de Dios, y de pronto esfuérzate y sé muy valiente. ¡Achis! Y a mí me ha pasado, ¿no? Que hasta ¿quién dijo eso? ¿No? Porque de pronto en medio de toda la maraña de pensamientos, ¡pum!, aparece por ahí un versículo, y después aparece otro, y aparece otro. Y mientras más practicas esto, porque hermanos, estas prácticas, estas disciplinas se tienen que practicar.
Si no las practicamos no va a pasar nada. Cuando yo me meto a orar, empiezo a experimentar lo que es la oración y empiezo a tener una verdadera comunicación con Dios. No se me va a aparecer un ángel, podría, Dios tiene el poder de hacerlo, hasta ahorita no se me ha aparecido, ¿verdad? Y no dudo que a alguno de ustedes se le vaya a aparecer algún día, pero ahorita no se ha aparecido a nadie. Sin embargo, cada vez que estamos en oración, se puede percibir el Espíritu de Dios. Y cómo esa palabra de Dios viene a través de la mente de nosotros, de todos esos pensamientos, y podemos discernir lo que Dios está hablando con nosotros. Practiquen los silencios en su tiempo de oración. Oren y practiquen el silencio un ratito. Y después siguen orando. Y practiquen el silencio. Van a ver cómo dentro de poco tiempo van a empezar a sentir cómo la palabra de Dios empieza a fluir. Y está uno orando y de pronto viene la palabra. Y ora otra vez uno y viene otro versículo. Y de lo que estamos orando o de lo que estamos pidiéndole al Señor, de pronto viene una promesa de parte de Dios a nuestra mente. Ahora, si no leemos la Biblia, no va a llegar nada, No va a llegar nada más así por inspiración divina. O sea, hay que meterle acá la palabra, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la oración no es un monólogo. Tenemos que aprender a que nuestro espíritu se conecte, a que nuestra mente se conecte y discierna el tiempo que estamos con el Señor. Por eso les digo que es muy importante buscar un lugar específico donde podamos estar a solas, donde no tengamos interrupciones, no teléfono celular, no Facebook, no nada, afuera todo, y me encierro. Y estoy en la presencia de Dios un ratito. A lo mejor nada más puedes 10 minutos, está bien, no importa, pero lo tenemos que hacer. Al ratito van a ser 15, después van a ser 20, después dentro de un tiempo van a ser 1 hora, 2 horas. A veces se te va a ir la noche, te vas a amanecer y ni cuenta te diste cómo se te fue la noche porque estabas metido en oración. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ahí en Mateo capítulo 6, del 9 al 13, el Señor les da lo que conocemos todos nosotros como el Padre Nuestro. Yo creo que todos o la mayoría se lo sabe de memoria. Porque era una de las mandas que nos ponían, ¿no? Era uno de los castigos. Me acuso que pequé, Señor, Padre. Bueno, pues ahora de castigo aviéntate 3 Padres Nuestros, ¿no? Y mucha gente se lo sabe de memoria, pero ni siquiera sabemos lo que significa el Padre Nuestro. No tenemos idea. Así es que vamos a ver rapidito aquí, a desglosar lo que llamamos como el Padre Nuestro. El Señor empieza ahí, Padre nuestro que estás en el cielo, dice, santificado sea tu nombre. O sea, número 1 empieza con alabanza, es el modelo. Haz de cuenta que nada más es la maqueta de la oración que Jesús nos está enseñando. No quiere decir que lo tenemos que repetir exactamente igual, sino que tenemos que tomar estas partes de la oración. ¿Cómo empezamos? Con alabanza, dice el Salmo 95:6, ¿verdad? Que tenemos que venir delante del Señor, arrodillándonos, postrándonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Entonces, empieza siempre tu oración, con alabanza. Antes de sacar el pliego petitorio y antes de sacar todas las frustraciones y amarguras y demás que traemos, empieza con alabanza. Empecemos reconociendo al Señor por lo que Él es, empecemos alabando su nombre. Después, la segunda parte de este Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es esto? Reconocer el dominio del Señor. Él es el Señor. Él es el dueño, Él es el que está arriba, Él es el que está en control. Yo solamente soy un servidor del Señor. Pero tengo que reconocer que Él es más grande que yo. Si yo no reconozco esto, entonces la soberbia se va a apoderar de mí. Tengo que reconocer que Él es más grande que yo. En tercer lugar, empezamos a exponer nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la Biblia. Aún antes de que se lo pidamos, ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Por qué entonces nos manda el Señor a que nosotros le expresemos nuestras necesidades? Díganme ustedes. ¿Por qué creen? ¿Él sabe que tenemos necesidad de lo que tenemos necesidad? Claro. Él sabe nuestra necesidad, dice, y a veces pedimos, dice Jorge, a veces le pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos.
Muy diferente. Muy diferente. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que realmente necesito? Porque otra cosa el Señor nos manda que nosotros le digamos de qué cosas tenemos necesidad cuando Él ya la sabe. ¿Por qué creen? Exactamente también. Porque Él quiere ver hasta dónde estamos nosotros dispuestos a bajarnos, ¿verdad? ¿Por qué otra cosa? Se los voy a poner más facilito. Ahí está, la autosuficiencia, lo vimos en la lección 1. Cuando yo me siento autosuficiente, de que yo las puedo, todas, es cuando menos puedo hacer las cosas. ¿Ok? ¿Por qué confieso al Señor mis necesidades? Porque tengo que confesar que vienen de Él, que yo no puedo, por mí mismo, no lo voy a poder lograr. Dices, ay, pero pues es cualquier cosa no lo puedes lograr. Aunque dices, es que esto es muy fácil, esto yo lo puedo hacer o yo lo puedo conseguir, no necesito de Dios. Cuidado, todas las cosas que hacemos, todo lo que planeamos, todas nuestras actividades tienen que depender del Señor. Pablo dice, ¿por qué dicen ustedes, vamos ahora y a tal ciudad y después a otra ciudad y vamos a traficar y vamos a hacer, cuando no sabes ni siquiera lo que va a pasar el día de mañana? En lugar de que digas, si el Señor quiere, voy a ir. Si el Señor quiere, lo voy a hacer. Si el Señor permite, lo voy a hacer. Esa expresión la tenemos muy pegada de manera también muy religiosa, ¿verdad? Vas a ir si Dios quiere. Pero ya lo decimos así como en automático, sin mucho sentido, porque ya es una expresión, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando yo digo si Dios quiere, es que yo estoy dispuesto a que si Dios no quiere, no quiso, y punto. Y no voy a hacer el berrinche. Porque cuando decimos si Dios quiere, pero cuando Dios no quiere, nos emberrinchamos. Y oramos en contra y nos enojamos y peleamos no, que el pastor no vino a orar por mí, por eso no se hizo. No. Dijiste que si Dios quería y Dios no quiso. ¿Ibas a decir algo, Ramón? Hay personas todavía de cristianismo todavía de muchos años y ellos se creen todavía en su fuerza humana. Sí. O sea, que uno le explica una cosa y ellos dicen, no, pues es que también yo, o sea, soy Dios, y mi fuerza también cuenta. Nosotros tenemos que saber que nosotros dependemos de Dios. Pero hay personas que ellos creen que de ellos también depende. Sí. O sea, algo de que ellos dicen, no, si no es por mi fuerza. Sí. El clásico, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Que está en Primera de Soberbios, no sé qué, ¿no? Porque en la Biblia no está. Exactamente. Fíjense que petición tan sencilla está poniendo Jesús en el ejemplo. El pan nuestro. O sea, la comida. Todos los días, hermanos, tenemos, mal que bien, comida sobre la mesa. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, cuando el domingo les digo, ¿qué hizo el Señor esta semana? A nadie ni por acá le pasa a decir, pues me dio de comer. Porque ya lo damos por hecho, o decimos, es que pues estoy trabajando, ¿no? Yo me estoy ganando mi cheque, y pues yo voy a la Meijer, a la Walmart, y me compro mi mandadito, y pues, ¿no? O sea, Dios en esto, o sea, como que queremos reservar a Dios para las cosas más gruesas, ¿verdad? Un super trabajo, una super promoción, algo especial, ¿no? Espectacular. Me dio una casa nueva, me dio un carro nuevo, me dio una esposa, me dio un esposo, me dio esto. O sea, como que para eso sí queremos a Dios, pero para las cosas muy sencillas. Pero en esta oración de Jesús, del Padre Nuestro, fíjense qué cosa tan sencillita Jesús está diciendo, expresando esa petición. El pan nuestro de cada día. ¿Qué significaba para esta gente? Esta gente realmente lo único que comía a veces era pan, Nosotros pues, nos damos el lujo de variarle, ¿no? Una carnita y un pollito, ¿no? Gorditas, menudito. Para esta gente era un pedazo de pan, a veces era todo lo que comían en el día. Y por eso Jesús le está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Señor, yo entiendo que hasta este pedazo de pan depende de ti.
Hasta para conseguir este pedacito de pan, dependo de ti. No depende de mis fuerzas. El Señor quiere que nosotros expongamos nuestra necesidad, porque cuando yo expongo mi necesidad, yo me hago débil. ¿Ok? Cuando yo le expongo mi necesidad al Señor, yo estoy declarando que yo no soy autosuficiente, que no hay soberbia en mí. Él es el que me provee, Él es el que me da, de Él vienen todas las cosas, de Él proviene todo lo que nosotros tenemos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, dice el Salmo. Número o letra D. Dentro de la oración, a solas tenemos que aprender a perdonar. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es donde la cosa se pone buena. Cristianos que por muchos años no han aprendido todavía a perdonar a alguien que les ofendió, que les hizo daño. ¿Cómo vas a perdonar? ¿Cómo vas a vivir si no has perdonado las ofensas? Ni las de hoy, ni las de ayer, ni las de hace 20 años. O sea, no se puede. En la oración el Señor está diciendo, dentro de la oración diaria, en el momento de entrar en comunión con Dios, tienes primero tú que soltar a la gente que te ofendió, para que entonces Dios te pueda perdonar. Porque dice, perdónanos nuestras deudas de la misma manera como yo perdono, o en la misma proporción en la que yo perdono. Le pido perdón a Dios por lo que yo hice, pero no soy capaz de perdonar al que me ofendió. No se puede. Hay una incongruencia ahí. Si yo perdono, si yo estoy dispuesto a perdonar, entonces Dios está dispuesto a perdonar. ¿Por qué Dios no nos puede perdonar o no podemos recibir el perdón de Dios si nosotros no perdonamos primero? Otra pregunta. Pregunta a la mesa. ¿Por qué Dios nos pide que antes de pedirle perdón a Él, nosotros perdonemos al que nos ofendió? Para traer libertad, ¿para qué más? ¿Por qué no puedo recibir el perdón de Dios si no he perdonado al que me ofendió? Echen a andar las tuercas. Ahí va la cosa, ahí va la cosa, ahí va la cosa, sin tan espiritual del aceite, pero por ahí va la cosa. A ver, Juan. ¿Ah? Ahí está el punto, ¿no? Es asunto de orgullo, es asunto de orgullo. ¿Qué es la falta de perdón a final de cuentas? Orgullo. ¿Por qué no perdono? Por orgullo. Ay, es que no sabes lo que me hizo, cámame. Eso es orgullo. Es que la forma, lo que me dijo, es que... Eso precisamente es el orgullo, ¿verdad? El sentirnos heridos en nuestra propia naturaleza. Me hirió, me dijo, me dañó, mi orgullo se lastimó. El amor propio, ¿no? Se me hizo pedazos el amor propio. No lo puedo perdonar. Entonces dice Dios, si tú no eres capaz de sacar ese sentimiento de tu corazón, ¿cómo vas a recibir el mío? Ahí viene lo que dijo Uziel. Una ley de física muy sencilla dice que un cuerpo no puede, ¿cómo es la cosa? Dos cuerpos no pueden habitar en un mismo espacio. Así es la ley, ¿no? Es una ley física nada más. Si ya está lleno, pues ya está lleno, punto. Ahí está. Entonces, ¿cómo va a venir el perdón de Dios? Si estoy lleno de orgullo y de soberbia y de rencor hacia aquellos que me ofendieron. Señor, perdóname. Ahí te va el perdón, mijo. ¿Dónde te lo echo? Échale encima, Señor. Se va a derramar. No has nacido de nuevo. Todavía estás en la carne. ¿Para qué quieres mi perdón? Yo te puedo perdonar. Ahí te va. Nomás dime dónde le echo, mijo. O sea, llegas a la gasolinera, traes el tanque lleno de la gasolina y dices, pues me hace falta gasolina. Y le quieres, y por más que le puchas a la bombita se regresa, ¿va? Solita.
Que no. Que no. ¿A dónde le echo? Ya no le cabe. Exactamente esto es lo que está diciendo Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quieres el perdón de Dios en tu oración? ¿Quieres pedirle a Dios que te perdone? Empieza por perdonar. Hazle espacio al perdón de Dios. Saca lo que hay en tu corazón y entonces sí, Señor, perdóname, ¿verdad? Recibo tu perdón. ¿Dios puede derramar perdón sin que nosotros perdonemos? Claro que sí, lo puede hacer, pero no lo vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque el orgullo va a rechazar el mismo perdón de Dios. Mientras yo tenga eso en mi corazón, no voy a poder avanzar. Siguiente, letra E. Tenemos que pedir su protección. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cada día nos enfrentamos al mundo, estamos expuestos a una serie de tentaciones de todo tipo, pero tenemos la confianza de que si estamos en Él, seremos más que vencedores. No me acuerdo si fue Roberto que dijo la vez pasada, ¿es pecado la tentación? No. O sea, el que estés en tentación de hacer algo indebido, ahí no está el pecado todavía. Hasta que llega la acción, ¿verdad? Cuando esa tentación se convierte en acción, entonces estás en pecado. Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin caer en pecado, ¿verdad? A él se le pusieron todas las tentaciones. Todo esto te daré y la gloria de estos reinos y postrado me adorares, pero no cayó en la trampa. Y le tendían trampas todos los días. Y al cristiano, hermano, se le tienden trampas todos los días. Todos los días estamos entrampados, ¿verdad? Y vamos de una a otra, ¿verdad? Y haz de cuenta que está como el campo ese sembrado así de ratoneras activadas. Y tenemos que ir así, ¿verdad? Hay cristianos que les vale. Van pisando parejo de todo, ¿no? Se van en sarta en todas las ratoneras. Pero la Biblia dice en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y habla también, obviamente también las mujeres, no se escapan. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya triunfado, dice, recibirá la corona de la vida, ¿verdad? Todos los días hay tentación y por eso la oración de Jesús que le está enseñando, le está pidiendo a Dios, Señor, líbranos, no nos metas en tentación, dice, mas líbranos de todo mal. El Señor nos mete en tentación. ¿Y por qué dice Jesús eso? Porque dice, no nos metas en tentación. ¿Cómo? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué dice así? ¿El Señor nos mete en tentación entonces? Nos ayude a no caer en tentación. Más líbranos del mal. Ajá. Ok, ahí va. Sí. No nos dejes caer, o sea, ayúdanos. Ahora, ¿cómo va a ser el Señor para no meternos en tentación? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a mandar ángeles a que nos anden custodiando todo el día, como guaruras? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo nos va a librar de la tentación el Señor? Hay una escritura de Job, Ajá. cuando le dice al enemigo, ahí está, mira, le tienes todo. Sí. Tienes esto, tienes otro, pero Sí. quítale esto para que veas que te va A renegar. Pero él sabía quién era Job. Ujú. Así mismo Dios sabe quién soy yo. Ujú. Él es mi esposa. Y él va a decir, ahí está. Ok. Ahora, ¿cómo nos va a evitar el Señor? ¿Cómo va a evitar que nosotros nos metamos en tentación? Ahí está. ¿Ok?
la renovación de la mente. ¿Cómo me libro de la tentación? A través de una mente renovada. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Es la única manera de poder evitar caer en una tentación. Sí. Yo he pedido. Y vaya que fue zarandeado Pedro. Le puso una revolquiza. ¿Pedro cayó en la tentación? ¿O no? Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Cayó en la tentación Pedro o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? En la negación. Cayó ante el miedo. El temor era ese, ¿no? Si me agarran y dicen que yo también me van a hacer lo mismo que le están haciendo a Jesús. Y cayó. ¿Y qué pasó después de que cayó en la tentación Pedro? ¿Qué es lo que sucede cuando ya está Jesús resucitado con ellos? Lo restaura. Lo restaura. 3 veces lo negó. 3 veces le preguntó Jesús, Pedro, ¿me amas? 3 y 3, una por cada vez. La última que le preguntó el Señor Jesús a Pedro, Pedro se quebrantó. Las 2 primeras, sí Señor, te amo. Acá muy chicho, no yo. No, pues acá tú y yo. Soy Juan Camaney, no hay bronca. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, te amo. Pedro, ¿me amas? A la torre, ahí es donde Pedro dijo, ya la regué. Señor, tú sabes todas las cosas. Ahí ya no le dijo, Señor, sí te amo, le dijo, Señor, discierne dentro de mi corazón y tú decides si te amo o no te amo. Una cosa es decir y otra cosa es tenerlo dentro de nuestro corazón. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que orar, letra F, creyendo que tenemos respuesta. En otros pasajes bíblicos, aquí termina el Padre Nuestro, Jesús refiriéndose a la oración, nos anima a que tengamos fe en que vamos a recibir aquello que hemos pedido. Marcos 11:24 habla de esto, pero esto es necesario aprender a esperar el tiempo perfecto del Señor para cada respuesta, aprender a vivir confiados en que cada una de nuestras oraciones va a ser escuchada. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a recibir. Y muchos dicen, ¿y por qué no me llega? Porque entonces tenemos el otro versículo que dice, pedís y pedís mal, porque pides solamente para tus puros deleites y placeres y no pides conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a pedir lo que el Señor quiere para nosotros, pero tenemos que creer que tenemos respuesta. Un pastor amigo mío me contaba que cuando él empezaba su ministerio, dice que llegó una persona y le dijo, no, estaba con otro pastor visitándolo, y llegó una persona y les contó ahí que tenía un problema muy grave, y es que pastor, fíjate que no sé cómo lo voy a hacer porque tengo ahorita este problema y necesito juntar esto, y que el otro pastor amigo de él le dijo, no, vamos a orar, y el Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a responder y le vas a suplir y le vas a dar, Padre. No, atamos y reprendemos y amordazamos y todo lo que le podemos hacer al diablo, y verdad, y tú no. Ya acabando de orar, ya el hermano se fue bien contento, ¿verdad? Y le dice el pastor, hijo, mano, pobre cuate, a ver cómo le hace. O sea, ¿con qué fe oró? O sea, oró ya, pobre cuate, a ver cómo le hace. O sea, no crees que lo que estás orando lo vas a recibir. Así no se puede orar. Tenemos que creer que vamos a tener respuesta. Tenemos que cuidar nuestras motivaciones, hasta allá abajo. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce
cuál es nuestra verdadera motivación cuando le pedimos algo. Tenemos necesidades válidas, sin embargo a Dios le agrada que vengamos, como dice el Salmo 24, con manos limpias y corazón puro para exponer cada una de nuestras necesidades, entendiendo que Él desea solo lo mejor para nosotros. Cuidemos nuestras motivaciones. ¿Por qué le estoy pidiendo algo a Dios? Señor, esta persona me estorba, por favor te pido en el nombre de Jesús que lo elimines de mí. No, Dios te está diciendo, ámalo, no lo voy a eliminar. Y mientras más me pidas que te lo quite, más te lo voy a poner enfrente para que se te quite. Hasta que aprendas a amarlo. Señor, es que no lo soporto. Pues hasta que me digas, Señor, lo amo con todo mi corazón, entonces hacemos algo. Mientras tanto, ahí te lo pongo. Y de veras, ¿no? Parece, pero el Señor te pone al que menos quieres, ahí está. No, Señor. ¿Cuándo? Ya, y no, Señor, yo no quería ese. Pues ahora para que se te quite, ahí está. Y te lo deja. Hasta que dices, ahí está. Les iba a contar algo, pero no, voy a quemar a alguien. Tenemos que persistir en la oración. Estamos hablando del punto de cómo orar a solas. Todos estos elementos. Estoy orando a solas. Ahorita vamos a ver orando con la iglesia. Tengo que persistir en la oración. Una de las claves que Jesús nos da en cuanto a la oración eficaz es persistir y persistir y persistir en la oración. Cada vez que oramos por algo específico, Dios nos oye, y cuantas más veces lo hacemos, nuestra fe se fortalece más y más. Nos acordamos de la parábola de la viuda, ¿verdad? Y el juez injusto. Que la señora cada vez que pasaba, veía pasar al juez, hey, oiga, ¿y qué onda con mi asunto? Ay, y el juez le buscaba la vuelta y por donde le buscaba le salía la viudita, ¿verdad? Hey, juez, ¿qué onda? Mira, ven, ya, a ver, ¿qué es lo que quieres? Tal, ahí está ya, con tal de que no me estés dando lata, ¿no? Ahora, no quiere decir que Jesús, a Dios lo estamos importunando con nuestra oración. Él lo que está enfatizando solamente es la persistencia de la oración. Y la maldad del juez, ¿verdad? Aún el juez, siendo malo, le concedió la petición a la mujer. Cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama, ¿no? Si ustedes siendo malos, dice, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿no? Pero cuidar nuestra motivación. ¿Qué cosa le estoy pidiendo? ¿Cómo se lo estoy pidiendo? ¿Para qué se lo estoy pidiendo? ¿Sí? Porque si estoy pidiendo solamente por un capricho, Dios no va a conceder nada de eso, ¿no? Tiene que haber un propósito en lo que estamos pidiendo en nuestra vida. Podemos aprender de cada uno de estos puntos, y cuando estemos a solas con Dios, pensemos primero en su gran amor. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a tener un tiempo precioso en esta plática con nuestro Padre Celestial, en esa intimidad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, donde estamos solamente Él y yo, donde no hay nada que se pueda esconder, no hay emociones que se puedan, que se tengan que reprimir. Es el tiempo que pasamos con Él, y ese tiempo puede ir aumentando cada vez más. Si ustedes lo empiezan a practicar, muchachos, sistemáticamente, todos los días, un ratito, ese tiempo va creciendo. En ese tiempo no tienes que impresionar a nadie. Eres tú y Dios. Punto. No hay nadie más. Ni le puedes aparentar ahí de que no, yo acaso, no. A Dios no lo podemos engañar. Así es que transparentitos como estamos, nos presentamos delante de Dios y empezamos a tener ese tiempo de comunión con Él todos los días. Ahora, orar con la iglesia, ese es otro rollo. ¿Cómo oramos cuando estamos aquí todos juntos nosotros? Hechos 4:31, léanlo conmigo, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Díganme qué es denuedo. No, ¿qué es denuedo? Con persistencia, ¿verdad? Con ganas, con denuedo, con fuerza, con ánimo, con ganas. O sea, así se predicaba la palabra, ¿no? Y vemos en toda la historia de la iglesia cómo se predicaba la palabra. La vida de oración de una congregación es vital para su desarrollo. Sin oración, la iglesia corre el riesgo de convertirse solamente en un club social, donde uno se la puede pasar muy a todo dar, pero nada más.
Cuando una congregación empieza a orar, empiezan a suceder varias cosas. Número uno, se empieza a provocar un sentimiento de unidad. Yo les había dicho a los líderes, y ahí cuando nos reunimos a orar, no podemos pedirle a Dios que mande unidad. O sea, porque eso es algo que Dios no lo va a mandar del cielo. Es algo que nosotros tenemos que generar. Eso nos toca a nosotros, estar unidos. Dice la Biblia ahí en Hechos 2:1 que la iglesia estaban todos unánimes, juntos, esperando la promesa del Padre. Entonces, pero cuando empezamos a orar todos juntos, entonces empieza a provocar esa unidad entre todos nosotros. Empieza a haber inmediatamente un crecimiento, hay más libertad para predicar el amor de Dios. Y el Señor añadía, dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Empiezan a pasar señales y maravillas porque se crea un ambiente de fe. Donde hay oración, se empieza a generar fe. Y donde hay fe, se empiezan a manifestar los señales y maravillas de parte de Dios. Y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Se empieza a mover el Espíritu de Dios, los dones, los ministerios dados por Dios a la iglesia, se empiezan a manifestar de una manera más libre. En la lección 6 vamos a hablar de esos dones. Pero eso sucede cuando la iglesia empieza a orar. Cuando empieza a orar junta. Oramos cada uno por separado, nuestro tiempo de oración con Dios, y después cuando estamos reunidos empezamos a generar ese ambiente de fe, de unidad entre todos nosotros. Es muy importante, los que tengan chance de estar los sábados en la mañana que estamos orando, vénganse el sábado en la mañana. Los que puedan estar los domingos a las 12:30, esa media horita que tenemos, la tenemos que aprovechar todavía mucho más, porque es una media hora, pero si estamos la mayoría de la gente, yo sé que es muy difícil estarnos congregando muchos días a la semana por las actividades y porque cada quien tiene diferentes acciones, pero si por lo menos esos dos tiempos los aprovechamos al máximo, vamos a generar mucho más, y con lo poquito que hemos orado, lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, ¿no? Como congregación, si empezamos a prenderle más lumbre, y van a ver, va a llegar un tiempo, la capilla de oración que ya está programada allá en el edificio nuevo, va a quedar, híjole, una chulada, ¿no? Y yo espero el día en que podamos tener 24 horas del día, 7 días a la semana, gente orando ahí. Gente orando. Van y vienen. Hay iglesias que sí están. North Cleveland, en Cleveland, Tennessee, de la Iglesia de Dios, tiene una capilla de oración preciosa en el 4º piso, que es donde me estoy inspirando para hacer la nuestra. Y ahí todo el tiempo hay gente orando. Todo el tiempo hay 10, 15 personas. Es una iglesia grande. Pero todo el tiempo, a la hora que tú llegues, si tienes alguna necesidad o algo, llegas y ahí hay gente que está orando todo el tiempo ahí, bien a gusto. Entonces, va a ser algo que vamos a poder hacer más adelantito. Pero mientras tanto, seamos fieles con lo que tenemos. Si tenemos una reunión de oración en la mañana, si tenemos la del domingo, que casi todos pueden llegar a esa hora y estar juntitos un ratito orando, vamos a hacerlo. Ahora, hay diferentes formas y ocasiones en las cuales podemos orar como congregación. El conocer estas formas nos va a ayudar a forjar una congregación fuerte en oración, pero al mismo tiempo recordando las palabras de Pablo. Acuérdense, 1 Corintios 14:23. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. También tenemos que procurar hacer oraciones breves, concisas, para que podamos ser de testimonio a las personas que empiezan a llegar a nuestra congregación. Esto ya es otro rollo. Cuando oro con Dios, me aviento todas las domingueras que yo quiera. Cuando estoy con la iglesia, tengo que ir directo al punto. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a entender lo que voy a decir. Entonces me tengo que meter a lo que voy a hablar ahí. Tengo que hacer oraciones breves, concisas, para poder estar todos juntos ahí. ¿Cómo vamos a dar testimonio entonces? Número 1, tenemos que empezar a orar unánimes. ¿Qué quiere decir unánime? Una sola alma. ¿Ok? Eso es unánime, una sola alma. Una sola alma quiere decir que sentimos lo mismo todos. Estamos en el mismo sentir. Tenemos la misma idea, estamos todos con la misma pasión y todos estamos orando juntos por la misma cosa.
en el mismo espíritu. Eso quiere decir, estamos todos unidos y empezamos a orar todos en un mismo pensamiento, unidos en un solo clamor ante el Padre para hacerlo sin que nuestras mentes anden divagando. Podemos apoyar la oración del que está presidiendo en voz baja, sin gritos excesivos, para no causar también confusión en la gente nueva. Esto tenemos que empezarnos a disciplinar, porque a veces empieza a orar alguien y de pronto ya no sabes ni quién está orando, ¿no? Ya estamos cada quien en nuestro rollo y pega una de gritadera y el que estaba dirigiendo la oración ya hace rato que acabó, mano, que dijo su amén. Y todos nos quedamos embalados ahí en el rollo, ¿no? O sea, sí, tenemos que orar todos con ganas, con pasión y todo eso, pero todos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque uno acá está orando por la reunión que va a empezar y está orando por el pan nuestro de cada día. ¿Verdad? Y resulta que el que está dirigiendo está orando por un hermano que está enfermo ahí. Y el otro está pidiendo perdón por sus pecados porque no oró en toda la semana. Entonces, cuando estamos como congregación, ya es otro rollo. El que está dirigiendo la oración, todos los demás le apoyamos. Cuando estamos allá adentro, el que está dirigiendo la oración, por lo general reparten, ¿verdad? Fulano, ¿puedes orar por esto? Ok, todos oramos por esa cosa, ¿verdad? Por esa petición. Y después cuando terminó ese punto. Fulano, ¿puedes orar por esto? Todos empezamos a orar en un mismo espíritu por eso, ¿verdad? Porque si ya estamos en este punto y aquel se quedó embalado en el otro rollo, quiere decir que no está con el entendimiento, está en el espíritu muy machín, ¿no? Pero el entendimiento se le fue. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que orar unos por otros. Es muy importante que podamos tener un compañero de oración. Esto se lo recomiendo. Si no lo tienen todavía, consíganselo. Un compañero, una compañera de oración para poder apoyarnos mutuamente. En el tiempo indicado podemos orar unos por otros, en pequeños grupos también, declarando bendiciones, promesas de Dios en la vida de otros, intercediendo por las diferentes necesidades. Pero fíjense bien lo que dice 1 de Timoteo 5:22. Tenemos que ser muy cuidadosos en este punto, y como iglesia nosotros tenemos que entender bien este punto. Dice 1 de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. ¿Ok? Esto es algo que tenemos que entenderlo nosotros y practicarlo dentro de nuestra iglesia. Esto es cuando nosotros estamos orando por alguna persona que no conocemos, con lo que no tenemos a lo mejor todavía mucho contacto. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hablamos y de lo que decimos. Cuando oramos por una persona que no la conocemos, el no imponer las manos con ligereza también nos habla de no decir cosas que pueden lastimar o crear falsas esperanzas en una persona. Si sentimos que Dios nos ha dado una palabra específica para esa persona, es recomendable primero comentarla con alguno de los consejeros de la iglesia, de la palabra, y discernir si es de Dios o solamente fue un impulso al saber la situación que la persona está pasando. De cualquier forma, al darle una palabra a alguno, debemos de pedirle con mucha humildad que ore al Señor y que sea Él quien le confirme esa palabra. Y si no es, sencillamente que la deseche. ¿Se entiende esto? Esto es algo muy delicado. Y a veces venimos en el rollo de que ministramos a la gente, le damos palabra y le compartimos y le decimos. Si yo sé que Jocelyn y el tocayo tuvieron una bronca, ¿no? O sea, ya sé. Y yo llego, tocayo, el Señor me dice que la Jocelyn, no te preocupes, que acá. O sea, ya es un poquito de manipulación, ¿verdad? Tienen una petición. El Señor dice que mañana te va a dar tu carro nuevo, mano. Mustang, Camaro, ¿qué? Dios me acaba de decir, aguas, porque mañana llega y no tiene el Camaro. Se le viene la fe abajo a este cuate. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Dios pone palabra en nosotros para alguna persona? Sí. Pero tenemos que cuidar mucho ese impulso
de ir inmediatamente y compartir la palabra sobre una persona o declarar una palabra sobre una persona, porque esto puede lastimar a esa persona, la podemos hacer sentir mal o podemos crearle esas falsas expectativas respecto de lo que Dios quiere hacer en su vida. Si es de Dios, podemos esperar un poquito para que esa palabra madure en nosotros. Y tenemos que ver si a lo mejor nosotros no somos los más indicados para compartirle esa palabra a esa persona, ¿verdad? Si es así, no es necesario, por ejemplo, cuando estamos en los tiempos de ministración en la iglesia, es cuando nos dan ganas, ¿no?, de ministrar a todo el mundo y de darle palabra a todo, porque está fresquecito, el espíritu ahí está fluyendo, ¿no? Pero tenemos que reprimir un poquito ese sentimiento y estar bien seguros y discernir. ¿Por qué? Porque dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Si Dios me está poniendo esa palabra y si es de Dios, entonces tengo que confirmar que esa palabra que yo le voy a dar a alguien realmente es la palabra de Dios. Si tengo una duda, y a mí me ha pasado muchas veces, yo me quedo callado, oro después yo solito en mi casa, y espero que el Señor me diga y que me confirme. Y si pasan algunos días y yo sigo con esa palabrita ahí, me animo. Pero cuando lo hago, yo siempre le digo a la gente, mira, siento decirte esto de parte de Dios, pero por favor, considéralo tú, ora al Señor. Si es de Dios, recíbelo. Si no es de Dios, por favor, deséchalo. Porque hay mucha emoción en nosotros. Hay mucha emoción en nosotros y a veces las emociones nos pueden jugar una mala pasada, ¿verdad? Porque sé que la persona está sufriendo y la quiero alivianar. Y a lo mejor le doy una palabra que Dios no quiere esa palabra para esa persona. A lo mejor Dios tiene a esa persona bajo prueba. A lo mejor Dios lo tiene bajo fuego, ¿verdad? Si llego con Pablo y le digo, Pablo, he aquí dice el Señor que ya 3 veces has orado porque te quites ese aguijón de tu carne, y he aquí que el Señor dice ahora que el aguijón será quitado de tu carne. ¿Qué óvole? Y Pablo dijo que no, porque cuando él oró al Señor, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo se murió con el aguijón de su carne. Nunca se curó. ¿Se podía curar? Claro. ¿Dios lo podía curar? Claro que sí. Fácil. Pero Dios no lo quiso curar. ¿Por qué? Porque necesitaba tenerlo sometido. Porque Pablo era bronco. Y si Pablo estaba en sus 5 sentidos, se le iba a desbocar. Entonces el Señor lo tenía quieto, como a Job, ¿verdad? Porque caemos entonces a veces como los amigos de Job, precisamente. Le estamos diciendo una bola de necedades al pobre Job, que está en desgracia, pensando que le estamos haciendo un favor a Dios para traerle la palabra. Entonces, la palabra de los profetas, dice Pablo, y lo vamos a ver en la lección 6, cuando hablemos de los dones, la palabra del profeta tiene que estar sujeta a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios tiene que confirmarse y tiene que ser de acuerdo a su palabra. Yo no puedo inventarme versículos bíblicos sin Biblia. ¿Ok? Cuando yo doy una palabra a alguien, es algo que dice la palabra de Dios. No es algo que yo me estoy inventando. Porque sé la bronca que tienen, o sé la bronca por la que están pasando, y yo me invento ahí algo acá, una marcianada, para que se sienta a gusto esa persona. Es muy peligroso, y a eso se refiere Pablo cuando dice, no impongas manos con ligereza, es decir, no hables con mucha ligereza a la persona, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor ni siquiera la gente necesita que le demos ninguna palabra. Sencillamente, vengo a orar juntamente contigo, punto. Ni hay que decirle gran cosa, ¿no? Y a veces, lo único que necesita a veces la gente es sentir que alguien está con él o con ella. Y con eso hacemos suficiente. Rudy. Por ejemplo, cuando alguien, que una mujer le dice a un hombre, te ora por lo que está poniendo, ¿cómo será eso? ¿Qué es lo que haría? A ver. Una mujer. Sí. Pero una mujer te manda a ti. Puedes ir a orar, pero no le inventes ninguna palabra.
¿Sí me entiendes? Eso es como mi pregunta es, si ella te está poniendo el sentir de orar por esa persona. Está bien, excelente, ese es un principio de ética, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, está bien para evitar problemas, pero aquí el punto es, si te mandan a orar por él, no vayas y le inventes, a lo mejor sabes que, es que el tocayo trae lo acaban de correr de la bronca, ya te agarré de porquito, para que te sientas de acá. Te mandan, ¿no? Ve a orar por Jorge porque se quedó sin trabajo. Te dicen por ahí, ¿no? Y tú vienes acá bien espiritual, ¿no? Casi está flotando. Traigo palabra en el nombre de Jesús. Mañana a estas horas tienes trabajo. Y puede decir, ¿y quién le dijo? Viene de Dios. Palabra de Dios, ¿por qué? Porque es palabra de un profeta de la iglesia. A eso me refiero. Yo puedo venir con él a orar. Padre, en el nombre de Jesús, suple sus necesidades. Bendícele, guárdale, anímale, guarda todos sus caminos. Y todas las necesidades están en tus manos, Señor. Pum. Y ore con él. ¿Qué fue? Fue una oración genérica. ¿En qué le va a bendecir el Señor? Pues en lo que le tenga que bendecir. ¿Qué le va a mostrar el Señor? Lo que le tenga que mostrar. Pero yo ya no estoy entrando al juego de adivinar qué es lo que tiene. Ahora, muchas veces Dios si llega a poner una palabra muy específica para nosotros, por alguna necesidad, por algún peligro que está a punto de pasar en nuestras vidas, y lo tenemos que hablar. Ahora, aquí es donde necesitamos mucha prudencia y sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Y a quién se lo digo? Algunas ocasiones Dios me ha puesto a orar por alguna persona y a veces cuando estoy orando veo un accidente. Y yo le he hablado a esa persona y le digo, hermano, ¿estás bien? Sí, ok, todavía no pasa nada. Cuídate mucho, por favor. Ten mucho cuidado ahorita que vas a salir a manejar. Ten mucho cuidado. El Señor va a estar contigo, el Señor te va a proteger. Aguas. No le dije, aquí el Señor dice que te vas a estrellar. No le dije, ten cuidado, ¿no? Y muchas palabras que me ha dicho el Señor, por prudencia no las digo, me las quedo. Y platicaba yo con Ale hace rato, ¿no? Y así les pasaba a los profetas. Y el rey manda a traer al pobre Jeremías, ¿verdad? Dame palabra de Jehová. ¿Tenía palabra de Jehová Jeremías? Claro que sí tenía. Y el rey dice, dame la palabra. Te voy a echar a la cárcel. Llévenselo a la cárcel. Pero no daba la palabra. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de esa palabra. O sea, muchas veces Dios nos da una palabra para alguien o nos hace sentir algo, pero tenemos que madurar esa palabra. Porque se puede convertir en una irresponsabilidad y podemos lastimar gente si no lo hacemos con sabiduría de parte de Dios. O sea, este punto es muy delicado cuando estamos orando como iglesia. Y he visto iglesias dividirse por esto, Iglesias que se dividen por esta situación. Y gente que sale herida y lastimada y golpeada. ¿Por qué? Porque imponemos las manos con ligereza. Y imponer las manos no nada más es decir esto, ¿no? La palabra, estoy hablando una palabra con ligereza. Cuando le doy una palabra, siempre, y Dios les ponga una palabra para alguien y crean que es el momento de dársela, siempre por favor con mucha humildad, mucha humildad. Mira, siento decirte de parte de Dios esto, por favor, si crees que es de Dios, recíbelo. Si crees que no es de Dios, a lo mejor fue mi emoción, mi carne, perdóname por favor, deséchalo, no me hagas caso. Punto. Y ya verás si se cumple o no se cumple. Si esa persona necesitaba en ese momento esa palabra, o a lo mejor ni en cuenta, man, te equivocaste. No, el Señor me dijo que una de pelo negro y que, no, pues todas tienen pelo negro. ¿No? Entonces, mucho cuidado. Oramos unos por otros, pero con sabiduría. Con sabiduría. Ahora, no te desalientes cuando la palabra que des, 2 o 3 te rechacen. No, hermano, esa palabra no aplica en mi vida, perdón, te equivocaste, no soy yo, a lo mejor es la de juntos, te falló la puntería. No te desanimes,
no te desanimes. O sea, si no, tenemos que ir desarrollando ese discernimiento para poder entender cómo funcionan los dones espirituales. Insisto, en la lección 6 hablamos más de eso. Pero tenemos, cuando oramos con la gente de esta manera, tener mucho cuidado con eso. Otra cosa, tenemos que orar con los niños los niños físicamente niños y espiritualmente niños, es decir, la gente nueva. Tenemos que orar con mucho cuidado. Cuando ores con un niño o con una persona nueva, no te pongas a usar lenguaje muy complicado, ni te pongas tampoco a pegar de gritos, ni te pongas tampoco a zarandearlo, imponiéndole manos encima y jalándole las greñas al pobre niño, porque lo vamos a espantar. Y en lugar de bendecirlos, los vamos a ahuyentar de la presencia de Dios. Dice que Jesús los recibía, los abrazaba y los bendecía. ¿Ok? He visto iglesias donde pobres niños los pasan acá, ¿no? Y a fuerza los quieren tirar y los tienen ahí los pobres niños y a grito y sombrerazo, ¿no? Y en el nombre de Jesús. Y los pobres niños están todos espantados, todos ahí con los ojotes así, pobres niños, ¿no? La próxima vez que le digan, vamos a un culto de oración, no, hombre, vete tú. Yo no voy. Entonces, cuando oramos con un niño físicamente y niños espirituales, gente nueva que llega a la congregación, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, suavecito, les bendecimos, no les eches un rollote que no van a entender, porque los podemos lastimar también. Una iglesia debe permanecer constantemente en oración por estas peticiones. Las autoridades civiles, la Biblia nos habla que oremos por nuestro país, ¿verdad? Por las personas que nos presiden en el país. Sean buenos o malos gobernantes, eso no nos manda a juzgar la Biblia. Dice, ora por ellos. Ora por el presidente, ora por tus autoridades y bendíceles en el nombre del Señor. Tenemos que orar por los líderes y pastores de la congregación. Esto es muy importante, hermanos. Hay mucho ataque del enemigo en contra de líderes, en contra de pastores, con ganas. O sea, acuérdense, los pastores somos el blanco perfecto del chamuco y nos va a tirar con todo. Entonces, los pastores necesitamos la protección de nuestra iglesia. Necesitamos que constantemente ustedes estén intercediendo por nosotros, así como nosotros estamos intercediendo por ustedes, para que nos estemos cubriendo las espaldas mutuamente. Tenemos que orar por los niños y los jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque son la nueva generación. ¿Y qué es lo que tenemos que orar por ellos? Tenemos que orar que se rompan todas esas cadenas que nos tocaron a nosotros, que las vivimos nosotros, que las vivieron nuestros padres, que las vivieron nuestros abuelos. Tenemos que pedir que de una buena vez por todas esas cadenas se rompan en la siguiente generación, ¿verdad? Porque parece maldición, ¿no? Se vienen, repite las mismas maldiciones generacionales. Tenemos que orar por los niños y los jóvenes de nuestra iglesia. Orar por un evangelismo constante, es decir, que constantemente se esté predicando la palabra de Dios y que la gente esté entregando su vida al Señor. Tenemos que orar por las actividades de la iglesia, principalmente las de carácter espiritual, las reuniones que tenemos, los cafecitos de mujeres, las reuniones de matrimonios, o sea, todo lo que involucra aspecto espiritual, tenemos que orar mucho por eso. Pero también lo que no es casi nada aparentemente espiritual, la construcción de nuestro edificio, nuestros trabajos de todos los días, o sea, tenemos que estar orando por todas las actividades que tenemos como iglesia, y desde luego estar orando por el pronto regreso de Jesús. Esto tiene que ser un elemento constante en nuestra oración. Lo vamos a ver en la última lección de este curso, la número 12, por el pronto regreso de Jesús. Guerra espiritual. Dice Ezequiel 22:30, léanlo conmigo: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este ministerio es muy importante en la iglesia, hermanos. La intercesión no es solamente orar por alguien. La intercesión es un pacto, la intercesión es un compromiso, ¿verdad? Es decir, tú tienes un problema, estás pasando por una situación difícil, yo me voy a enganchar contigo, vamos a hacer un compromiso y juntos vamos a batallar este asunto, juntos vamos a enfrentar esta situación. No es fácil comprometerse con alguien, no es fácil entrarle a la intercesión, porque en la intercesión, en la verdadera intercesión, muchas veces uno sale raspado. ¿Ok? Cuando uno se mete al ministerio de intercesión,
y de guerra espiritual, no quiere decir que nos vamos a agarrar a guamazos con el chamuco. ¿Ok? Muchas veces se ha malentendido la guerra espiritual, de que nos las pasamos cazando diablos por acá y por allá, y reprendiendo y atando y amarrando, y que hay un demonio rojo, y un demonio verde, y un demonio morado, y había una iglesia, ¿no? Y en México, que el pastor veía demonios por todos lados, y entrabas y toda la iglesia siempre así, ¿no? Cuidándose los demonios, y todo el culto giraba en torno a reprender demonios. Y dice, oye, ¿y la gloria de Dios dónde está? No, es que la actividad demoníaca, hermano, hay un demonio. Y ya los tenía catalogados por colores, morados, verdes, rojos y amarillos tenía el cuate este. Entonces, no se trata de eso, la guerra ya la ganó Cristo por nosotros, ¿verdad? Y dice que Él exhibió a los principados y potestades cuando Él murió en la cruz. Así es que la guerra ya está ganada. Ahora, Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Está activo Satanás? Claro que está activo. ¿Están activos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes? Están más que activos hoy en día. Sin embargo, no quiere decir que nosotros tenemos que entrar como comandos de guerra bien disfrazados, ¿verdad?, a partirle el alma al chamuco, porque el Señor ya ganó la batalla. Nosotros nos tenemos que mantener firmes. Si nos damos cuenta, en todas las guerras en el Antiguo Testamento, todas las guerras, ellos entraban a hacer lo suyo, pero el Señor trastornaba el campamento del enemigo. Era el Señor el que ganaba la guerra. Le dice el Señor a Gedeón, ¿cuántos tienes? No, Señor, nomás tengo 30,000. Dice, no la voy a hacer. No, Gedeón, son muchos. Señor, mira cuántos madianitas son. Y me dices que con 30,000 hombres la voy a hacer. Son muchos. Quítate unos cuantos. A ver, todos los que tengan miedo van para atrás. 27,000. Señor, se me quedaron 3,000. Son muchos, Gedeón. Señor, es todo el ejército madianita. Nos han asolado, nos han destruido, nos han despojado de todo. Y me dices que con 3,000 monos 3,000 soldados la voy a hacer. Son muchos, Gedeón. Llévatelos al río y prueba. ¿Cuántos quedaron? 300. El corazón de Gedeón se vino para abajo, ¿verdad? Y le dice el Señor, con 300 la armamos, man, no te preocupes. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, es la fidelidad de Dios. Entonces, con 300 la hicieron. Ahora, Gedeón tuvo que ideárselas. Dijo, bueno, con 300, ¿qué vamos a hacer? Pues ruido. ¿Qué más podemos hacer? Entrarle a espadazos nos dan en la torre, pero con ruido los podemos espantar. Y fue como ganaron la guerra. Entonces, cuando entramos a la guerra espiritual, cuando entramos en ese compromiso compartido con la gente, no quiere decir que nos vamos a dedicar nada más a andar buscando chamucos para derrotar. Quiere decir que nos vamos a plantar en nuestra firmeza como hijos de Dios y vamos a empezar a permanecer firmes en la victoria que ya fue ganada, resistiendo al maligno, viviendo en la plenitud de Cristo. Y como recordamos en la lección 2, la guerra espiritual no se trata de encuentros de poder a poder, sino de prenderle la luz al chamuco. ¿Ok? Prender la luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo va a retroceder el enemigo? A través de la luz de Cristo. Mientras más luz en nuestra vida, menos tinieblas hay. ¿Cómo se van los demonios? Préndeles la luz de Cristo. ¿Cómo? La operación cucaracha. Préndele la luz a las cucarachas y las cucarachitas empiezan a ir. No se trata de gritos ni sombrerazos. Hay muchos libros escritos de estos, ¿no? Y hay mucha especulación y hay mucho, ¿cómo se llama eso? Amarillismo respecto a lo que es la guerra espiritual, ¿no? Y está la hermana que se fue con todo y grabadora a las mazmorras del infierno y que pudo grabar los lamentos y que vio inclusive pastores que estaban ahí encadenados en las mazmorras del infierno porque Dios se la llevó en una revelación, te digo, con todo y grabadora, y que grabó el cassette y el cassette anduvo circulando por muchos años por todo. O sea, come on. La Biblia no habla nada de eso. ¿De dónde sacan eso? Es que yo era acá satanista y yo sé lo que la exsatanista, el testimonio del exsatanista. Y me empieza a predicar de Satanás y sus legiones. Y la Biblia no me habla de tanto detalle de eso. La Biblia me habla del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del victorioso, del que ganó en la cruz. De ese es del que me habla la Biblia. Entonces yo no voy a estar predicando de diablos y demonios. No los voy a ignorar, porque dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones, pero tampoco le voy a estar dando aquí el lugar para estar hablando de ellos todo el tiempo.
¿verdad? Si Dios hubiera querido que nosotros supiéramos con detalle cómo es el infierno, nos los hubiera revelado en alguno de los libros de la Biblia. Tan sencillo como eso. ¿Por qué Dios no me revela los detalles del infierno? Me dice que es un lago de fuego y azufre donde van a ir a dar todos los que aborrecen al Señor. Punto. Ese es el infierno. No me da más detalles. No me dice que tiene 7 escalones y que tiene mazmorras y que tiene encadenados a no sé quién. O sea, no me dice nada de eso. Pero en cambio de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, me da hasta las medidas. Y tantos codos de altura, y tantos codos de ancho, y tantos codos de profundidad, y está así, y está así, y tiene un mar de cristal, y tiene esto, y no tiene necesidad de luz de día, porque el Señor la alumbra todo. O sea, me da toda la descripción. ¿Por qué? Porque ese es el lugar a donde yo voy. Eso es lo que tengo que predicarle a la gente. La gente no va a venir a Cristo por predicarle cómo es el infierno, por miedo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cuando hablamos de intercesión, de guerra espiritual, tenemos que meternos a orar, a interceder, a defender en oración, ¿verdad? Pero no es que nos empecemos a agarrar a trancazos con el diablo. Se trata de que la luz de Cristo alumbre a la gente que está en oscuridad. Le prendemos la luz a la gente como la que les tocó, muchachos, orar cuando fueron a esa despensa, ¿verdad? A orar, y que la luz de Cristo empiece a alumbrar el hogar. Y que la luz de Cristo empiece a resplandecer, y entonces podemos llevar a la gente a la luz del Señor. ¿Preguntas en esto? ¿No? El siguiente punto, el ayuno bíblico, se los prediqué apenas hace... ¿este domingo? Ok, 2 semanas. Esto es lo que les prediqué hace 2 semanas. Así es que si quieren volverlo a escuchar, está en la página, en el canal de YouTube, ahí está la plática. Nada más rapidito lo revisamos esto. ¿Qué es lo que no es el ayuno? Dijimos, no es una manera de torcerle el brazo a Dios a favor de nuestras necesidades. No es un sacrificio para hallar gracia delante de Dios, ¿verdad? Porque no es una penitencia, no es una manda, no tiene nada que ver con sacrificios para que Dios se agrade de nosotros. Tampoco es un plan alimenticio, no es una dieta, ¿verdad? Para establecer el método de cómo nos vamos a ayunar. ¿Qué es el ayuno bíblico entonces? Dijimos, a lo largo de los siglos fue perdiendo su verdadera esencia, fue perdiendo su verdadero significado. Jesús restablece nuevamente cuál es el verdadero significado del ayuno. Él habla exactamente cuál es la esencia del ayuno, que es buscar la presencia de Dios en mi vida, punto, ¿verdad? No es más que eso. ¿Cuándo es el mejor tiempo de ayunar? Cuando estoy en paz, cuando estoy en calma, cuando todas las cosas están tranquilas en mi vida. Ese es el mejor tiempo de ayunar y de buscar la presencia de Dios. Y dimos unas recomendaciones prácticas para poder ayunar. Número 1, dijimos, no ayunes en tiempos de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estás usando toda tu energía, toda tu fuerza en esa guerra espiritual. Y si estás ayunado, estás débil y es más fácil que puedas flaquear en ese momento. 2, busca un tiempo donde puedas apartarte totalmente de tus actividades diarias para poder estar en comunión con Dios. No ayunes cuando estás trabajando o en días de mucha actividad, porque el propósito es pasar tiempo con Dios, orando, adorando, leyendo la palabra de Dios. Número 3, no hagas ayunos muy prolongados porque te puedes enfermar si no tienes la capacidad de ayunar. Les puse el ejemplo de una hermana que sí se avienta a veces hasta 2 semanas de ayuno, pero es una mujer que lo está haciendo desde hace 25, 30 años, ¿verdad? Y empezó poco a poquito, y se dedica a andar orando y ayunando en todos lados ahí, pero esto es una práctica, hermanos, no lo podemos hacer así de pronto. ¿Qué recomendamos? 12 horas, 24 horas máximo. Buscamos la presencia de Dios y podemos seguir adelante. No hagas público tu ayuno, o sea, no le avises a la gente que estás ayunando. Esto es un asunto muy personal
entre Dios y tú. Número 5, si tú ayunas, no pretendas que tu familia también ayune contigo o que tus hijos pequeños también los quieras meter en el ayuno. Esto es un asunto muy personal y cada uno de nosotros debe de tomar su propia decisión. Número 6, si vas a ayunar, hazlo y punto. No empieces con que voy a ayunar de esto, voy a ayunar del otro, me voy a echar un cafecito, me voy a echar un juguito, o sea, no te preocupes, no pasa nada. Si dices voy a ayunar y de pronto te avientas un pancito ahí, no te condenes, ¿no? Ni te crucifiques, ¡ay, le falla a Dios! No, hombre, no pasa nada. Métete, ¿cómo? Ya lo rompí el ayuno, me voy a condenar, se va a abrir la tierra, me va a traer. No pasa nada, hombre. Nada más sigue buscando de Dios. Ese es el propósito, busca de Dios. 7, sé prudente y haz uso de la sabiduría que Dios te ha dado. Si tienes una condición física por la que no puedes estar sin alimento mucho tiempo, no te metas en ese rollo, por favor. Si tienes diabetes, si estás embarazada, si tienes algo por lo que no puedes estar sin comer, no te metas no pasa nada. O sea, busca al Señor, está con el Señor, pero no arriesgues tu salud, no arriesgues tu integridad física. Por esto, no sucede nada. Entonces, no esperes al tiempo de prueba, tribulación en tu vida para ayunar. El mejor tiempo es cuando todo está tranquilo, cuando estás en paz. Me encanta ese versículo de Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Jehová esperará para tener misericordia de todos aquellos que le buscan, ¿no? Entonces, ese es el mejor tiempo para ayunar, cuando estamos en reposo, cuando estamos en paz. Y es una práctica muy bonita y no le tenemos que buscar muchas mangas al chaleco ahí, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sin miedo a la muerte, no se preocupen. ¿Nadie? Como dice usted, pastor, estar unánimes en oración es lo mejor que nos puede pasar como familia en Cristo y como Los teletones y todo eso, okay. Entonces, todo esto es significativo. Tenemos que estar unidos en oración. Sí. En un solo espíritu. Sí. No ser engañados, porque mucha gente es engañada por ese lado. Sí, esto es muy importante. Hay mucho engaño ahorita, hermanos. Mucho engaño ahorita, ¿no? Mucha gente que está siendo engañada. Y como todo, el Señor dice, crece junto el trigo y la cizaña, ¿no? Hay muchas cosas buenas, sobre todo, por ejemplo, en los canales de televisión cristianos. Hay muchas bonitas enseñanzas, ¿no? Hay enseñanzas preciosas, hay muy cristocéntricas, muy buenas. Y hay otras que dices en la torre, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a discernir, porque en estos tiempos el cristiano se come todo, mano. Parecemos cabras, ¿no? En lugar de ovejas. Las cabras comen hasta papel, ¿no? Todo lo que le pongan de frente se lo comen. Entonces, y te encuentras cada aberración, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de con qué nos alimentamos. Muy cuidadosos de qué nos alimentamos. Porque si nos alimentamos de todo, vamos a tener aquí una bola de Frankensteins, ¿no? Van a tener la cabeza de Cash Luna, el cuerpo de Morris Cerulo, la mano de Benny Hinn, la lengua de Guillermo Maldonado y se va a hacer aquí un desparpajo. Y dice que se fue para Miami con Guillermo Maldonado y se gastó todo el préstamo del Chin. y andaba que No, y esos cuates son finos para sacar la feria, como le digo, son buenos. como iglesia tenemos que estar unánimes orando,
Sí, y protegernos unos a otros. Y por eso te digo, hay muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en Enlace predica Juan Splinker de Morelia. Unas predicaciones preciosas, ¿no? Juan, ¿quién más? Juan Sprinkler, ¿quién más? Juan Sprinkler, ¿quién más? Es el único que he visto ahí. Pero, en fin, miren, yo platicaba, no me acuerdo con quién en esta semana. Créanme, me estoy esmerando por darles lo mejor del alimento que puede haber. O sea, y la gente que les traigo acá es porque sé que nos va a bendecir y nos va a dar buen alimento, ¿no? Si le buscamos por todos lados, nos vamos a hacer un relajito aquí, ¿no? Entonces, yo tengo que dar cuentas y yo me estoy preocupando por darles alimento muy, muy, muy balanceadito, ¿no? Esta experiencia que vimos hace 2 semanas sobre el ayuno, algo que, bueno, en realidad, no sé cómo lo tomen los demás hermanos, pero yo lo tomé algo especial, grande yo y mi esposa, algo tremendo de que cada día nos estamos enseñando más y más y más. Entonces, yo pongo como testimonio esto a mis hermanos que me acompañan en mi casa. Yo digo, es que estamos viviendo una experiencia, ahora yo lo nombro sobrenatural en la iglesia, porque es mi iglesia. Pensé que iba a decir como el Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Entonces, estamos, dice, yo lo miro más bendecido, me dicen los hermanos, digo, sí, hemos sido más bendecidos, ¿verdad? Entonces, como esto nos está ayudando cada uno como iglesia a estar unidos, y como el tema ahorita va la oración, unánimes, eso nos va a llevar a la victoria. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Y nos despedimos. Te veo con ganas, Pepe, ¿no? No, nada más como dice. Ah, ya ves como que sí. Porque yo también veo el programa Enlace. Ajá. Y cada pastor, o sea, no es malo lo que están predicando. Sí. Pero a cada pastor le ha funcionado su diferente visión. Claro. Y ha crecido. Claro. Y si nosotros ponemos, hay que hacer como esto, no es la línea que usted quiere llevar. Uh-huh. Y es por eso que a veces muchos hermanos empiezan como a dividir, no, es que es la división. Uh-huh. Es la visión que Dios le puso al pastor. Uh-huh. A cada pastor le puso su visión. Uh-huh. Y si nosotros nos ponemos a la visión de usted, avanzamos juntos. Miren, yo se los dije, hay muchos pastores, desde luego, todos predican lo que Dios les da. Mientras sea sana doctrina, está bien. Una cosa es doctrina y otra cosa es la práctica. Son cosas muy diferentes. O sea, la doctrina puede ser muy sana, ¿verdad? Algunos de estos teleevangelistas tienen doctrina muy sana. Cash Luna, Guillermo Maldonado, Guillermo no. Cash Luna tiene una doctrina muy sana, pero su práctica no concuerda con lo que predica, ¿verdad? Porque él, en lugar de estar haciendo el reino de Dios, él ya está formando su imperio. Entonces hay cosas ahí como que no concuerdan, ¿no? Tú dices, oye, es que lo que habla sí sí, claro, tiene muy buena doctrina, y hay muchos evangelistas que tienen muy buena doctrina, pero en la práctica dices, hay algo que no hace match aquí, hay algo que está mal. Y hay otros que tienen muy buena doctrina, muy buena práctica, pero como dices, les está funcionando a ellos allá. No es la misma situación que tenemos acá. En cada iglesia local tiene características particulares. También tiene que ver la cultura, como él la tiene Por eso, en su país. exactamente. Pueden hablar igual el español. Uh-huh. Hay unas palabras que ellos pronuncian y que uno no tienen significado para ellos. De ahí, ahora, muchos de los evangelistas, también de los americanos, aprendemos mucho, ¿no? Hay muchos buenos predicadores, pero muchos de ellos te hablan de lo que sucede en el contexto americano. Y aquí está Karen que lo puede decir, ¿no? Y la idiosincrasia es totalmente diferente. O sea, la forma como nosotros vemos muchas cosas a como la ve un predicador americano es totalmente diferente. Entonces, ¿está mal ellos? No, está bien, pero es lo que Dios les reveló a ellos. A Dios nos está revelando cosas aquí a nosotros de la forma como estamos caminando y tenemos que estar unánimes para poder avanzar todos juntos,
¿verdad? Hay gente que no se va a sentir a gusto aquí con nosotros. Está bien, no hay ningún problema. Dice, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta más cómo lo hacen allá. No hay ningún problema, hermano. Únete allá y trabaja allá. Servimos al mismo Dios, estamos en el mismo canal. Entonces, podemos diferir y podemos disentir de muchos. No pasa nada, mientras cuidemos que todos vayamos en la misma doctrina, en la misma enseñanza. Eso es lo principal. La doctrina, la enseñanza. Las formas, la práctica, eso puede cambiar. Una experiencia que Marisol, Y no quería hablar, experiencia que tuvimos nosotros, estamos yendo a una iglesia americana, estaba bien, estamos creciendo, pero cuando vinimos